5 de enero de 1998, Joinville, Santa Catarina. Un forajido legendario de nombre João Acacio Pereira se encontraba en un bar de la ciudad bebiendo algo y pasando el rato. Incluso uno de los locales se sienta cerca de él y empiezan a hablar sobre la vida. Pero la conversación sube de tono rápidamente, así que João saca su arma, pero esta vez no consigue ser al forajido con el arma más rápida del oeste. Ele foi assassinado na noite de ontem com um tiro na cabeça em Joinville, Santa Catarina. Eu não dormia de noite, estava magra, seca, que não podia nem comer, da fraqueza que eu tinha, emocionada e tudo. Pode atacar a qualquer momento, do dia ou da noite. O bandido mascarado não respeita a mulher nem a propriedade. João Acacio Pereira nació un 24 de junio del año 1942 en la ciudad de Joinville, Santa Catarina. A una corta edad, João quedó huérfano. Él y su hermano pasaron entonces a vivir con uno de sus tíos. Eventualmente y con el tiempo, João afirma que su tío lo obligaba a él y a su hermano a trabajar por comida. Su tío básicamente los obligaba a trabajar para ellos finalmente poder comer. Y al mismo tiempo su tío simplemente los maltrataba a él y a su hermano. Y que además de ser torturados físicamente, su tío era simplemente un hombre muy abusivo y los insultaba constantemente a él y a su hermano. Cuando era preadolescente se metían con él y sufría abusos, principalmente de adolescentes más grandes que él, que tenían más fuerza física y que simplemente eran más malos. Y gracias a esto, básicamente João se convirtió en una persona bastante cruel desde una muy corta edad. Gracias a esto y a su adolescencia, el chico se mudó al estado de São Paulo, principalmente a la ciudad de Santos, donde comenzó a trabajar en otras cosas que no tenían nada que ver, y el motivo de la mudanza en sí fue principalmente por los robos y hurtos que él cometía en su adolescencia. Finalmente se estableció en la ciudad de Santos, donde fue acogido por una familia de campesinos y se portaba bastante bien. Según él, llevaba una vida tranquila y no necesitaba delinquir. Pero todo esto era una mentira, ya que el chico simplemente se iba a la ciudad de São Paulo, hacía sus fechorías y se devolvía a la ciudad de Santos sin ningún tipo de problema. Y otra de sus actividades predilectas fue robar autos y venderlos por piezas. Esto lo hacía principalmente en la ciudad de Río de Janeiro, ya que el chico podía irse en autobús y devolverse en automóvil. Así que él básicamente robaba el auto allá y lo traía a Santos para desmantelarlo. El chico llegó a robar hasta 50 autos diferentes y consiguió engañar a la policía haciéndose pasar por 4 ladrones diferentes. Tenían el pirómano que entraba a las casas y les prendía fuego, tenían el ladrón enmascarado que robaba joyas de las casas, tenían el bandido mono que normalmente utilizaba un gato para robar los automóviles, y el más importante de todos, que era el ladrón de la luz roja. Queda su nombre básicamente ya que él entraba a las casas con una linterna que tenía un filtro rojo que simplemente lo utilizaba para iluminar los lugares. Según él, lo hacía principalmente para intimidar a los demás, ya que no te esperas ver una luz roja en el medio de la noche. Según João, él escogió la luz roja porque el color rojo le parecía muy bonito y bastante elegante, así que simplemente se quedó con esa elección de color hasta el fin de su carrera. El tipo llegó a cometer hasta 4 robos a la semana, más o menos entre las 2 o las 4 de la mañana, y fue una molestia pública durante más o menos 5 años entre robos, asesinatos y violaciones. Según João, él prefería robar mansiones, y como ya había dicho antes, se estilaba que él utilizase una linterna roja, un pañuelo en la cara, y siempre, pero siempre, desactivaba la corriente dentro de la casa. Y gracias a esta fama, la prensa lo terminó denominando como el bandido de la luz roja, en referencia al conocido criminal Karil Chessman, que tenía el mismo apodo. João siempre fue vanidoso y se vestía de manera llamativa. Siempre utilizaba colores brillantes, sombreros, chaquetas muy ornamentadas y ese tipo de cosas. Por alguna razón le gustaba utilizar peluca y la mayoría de los robos se lo terminaba gastando en alcohol y señoras de la noche. João le gustaba vestirse de una manera muy excéntrica, intentando imitar los Beatles o cantantes de aquella época como lo pueden ser Roberto Carlos o Erasmo. Y gracias a ser una persona bastante llamativa y con una infamia bastante grande, se terminó convirtiendo en una figura pública, al punto de que bastantes admiradoras le mandaban cartas en la prisión. Otro de sus esquemas era básicamente vestirse de músico, y para ayudar a su coartada, el tipo siempre andaba por ahí con una guitarra robada. Pero después de 6 años de tantas fechorías, la policía consiguió dar con él gracias a que dejó sus huellas dactilares dentro de una mansión de las que robó. A la final, João fue acusado de más o menos cientos de asesinatos, violaciones y robos. A la final fueron 77 robos y 4 asesinatos, y 7 tentativas de homicidio.
Y después de cumplir más o menos 30 años de prisión estipulados por ley, João finalmente fue liberado el 26 de agosto del año 1997. Y esa misma noche el tipo cogió sus maletas y se devolvió a su ciudad natal, en Joinville, ciudad donde todavía se mantenía como una especie de celebridad. Incluso el tipo era popular precisamente porque se vestía de rojo, y cuando le pedían un autógrafo el tipo simplemente cogía el papel y el bolígrafo y escribía autógrafo. Y tras casi 5 meses de libertad nada más, João fue asesinado un 5 de enero de 1998 gracias a una pelea de bar. Según informó un periódico conocido como Noticias Populares, un pescador de nombre Nelson Pilsinger afirmó haberle disparado al tipo para salvarle la vida a su propio hermano, ya que en realidad era el hermano de Nelson quien estaba peleando con João. Estos dos comenzaron a pelear y João sufrió un corte en el brazo con un machete, hasta que finalmente llegó Nelson y le disparó en la cabeza, acabando con su vida en el momento. Y el verdadero motivo de la discusión fue que años atrás João había abusado de la hermana de estos dos, incluso manteniendo su ropa interior durante bastante tiempo. Así que cuando vieron al tipo en un bar, no lo pensaron dos veces. Obviamente Nelson fue preso por el crimen, pero en noviembre de 2004 la corte simplemente lo absolvió alegando defensa propia. Antes de salir de prisión y antes de su muerte, João estaba en un estado terrible. El tipo ya estaba tomando medicación para la esquizofrenia y estaba muy deprimido. Dijo no haberse arrepentido, pero en realidad lo que más le dolió fue estar dentro de la prisión y que nunca pudo tener el amor real de una mujer sin que pagara por ello. Y gracias a su fama como bandido y por ser una figura pública, en el año 1968, a manos de un director conocido como Rogério Sgancerla, se estrenó la película El bandido de la luz roja, que es básicamente una vida sobre la vida de João antes de ser preso. Y este fue el video de esta semana. Un poco corto, pero tenía un personaje bastante importante del cual quería hablar. Si les gustó el video denle like, suscríbanse, denle a la campanita, dejen su comentario y nos vemos en la próxima.